Hola, una vez más aquí eh, compartiendo los temas relacionados a la auditoría 2. Espero pues que continuemos con ánimo siempre, ¿verdad? Y aprendiendo siempre de esta bonita auditoría que nos permitirá siempre ampliar nuestros conocimientos para guiar a la empresa en cómo pueden mejorar algunas situaciones pues que implican dificultades en su sistema contable y encontrar formas de mejora para su efectividad. Como parte de la auditoría 2 siempre vamos a compartir lo que es la unidad 3 y esta tiene que ver siempre con el pasivo, patrimonio y resultados apegados siempre a la norma internacional de auditoría, la NIA 400. Estaríamos también compartiendo un poco del conocimiento de en qué consiste esa NIA 400, en qué casos podría ser aplicable y también sobre el ambiente de control aplicable a los rubros, ya sea de caja, de todo lo que tiene que ver con patrimonio pasivo y algunas otras cuentas dentro de la contabilidad. También las técnicas y procedimientos aplicables eh, que se establecen para poder realizar las auditorías a las cuentas de patrimonio, de pasivos, de resultados, los papeles de trabajo aplicables durante el trabajo de la auditoría y vamos a revisar unos casos prácticos que también nos ayuden a familiarizarnos con las técnicas y procedimientos de la auditoría. Como objetivos generales, pues no debemos desenfocarnos, que siempre pues está en conocer los conceptos básicos para la realización de las auditorías y en apego a las NIAs o a las normas internacionales de auditoría. Manejar las principales prácticas de la auditoría para obtener la información y realizar siempre pues los análisis que van a soportar el dictamen de los resultados al momento de presentar el informe de la auditoría. Diseñar los papeles de trabajo como soporte de ese examen practicado y también desarrollar habilidades profesionales en los estudiantes que les van a permitir aplicar los procedimientos adecuados en auditoría en etapa de desarrollo de la misma. Siempre pues tomando en cuenta las NIAs según sea el caso. Como objetivo específico de la unidad 3, entonces en esta auditoría, en esta sesión estaríamos compartiendo para la auditoría 2, es conocer los conceptos contables de las cuentas que integran los estados financieros, enfocándonos en las principales cuentas de pasivo, de patrimonio y resultados, y la definición de los términos de la auditoría más utilizados. También es dominar los procedimientos para la realización de las pruebas de análisis de acuerdo al contenido de los programas de auditoría a ser realizado. Valorar la importancia de realizar un análisis exhaustivo en el proceso de la auditoría. Entonces, como subtema 1, la introducción, entonces aquí ya pues podríamos observar ¿en qué consiste la NIA 400? Por lo general esta NIA es aquella que nos proporciona los lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y del control interno aplicados a el sistema contable y sobre el riesgo que podrían ocurrir en algunos casos dentro del sistema contable y que la auditoría debe detectarlo, así como los componentes de ese riesgo, que si es un riesgo inherente, si es un riesgo de control o un riesgo de detección. El auditor deberá obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno suficiente para poder planear la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. El auditor deberá usar un juicio profesional, también ético, y poder así evaluar el riesgo de la auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo.
La evaluación de los riesgos es un procedimiento dinámico que ayuda a las organizaciones a identificar y analizar los riesgos que pueden afectar sus objetivos, porque como sabemos, prácticamente el objetivo o el trasfondo de una auditoría es identificar todo aquello que pueda afectar o está afectando a la empresa, evitarlo en lo más que se pueda o solucionarlo para que la empresa pueda continuar con sus operaciones de manera eficiente y pues generando las utilidades requeridas para su sostenibilidad económica. Los resultados entonces de esas evaluaciones se utilizan para priorizar las áreas que requieren de algunos controles internos. Es bueno también que tomemos en cuenta de que el ambiente de control en algunos momentos pues tiene una efectividad sobre los procedimientos específicos de las operaciones que la empresa va desarrollando en su día a día. Entonces, realmente pues debe de preverse de que en cualquier entidad pueden surgir algunos riesgos que afecten ese control y por tanto pues he aquí que se debe de tomar las medidas necesarias de acuerdo a los casos que se presenten en ese examen que vamos a ir realizando a la auditoría de pasivos, de capital, etcétera. Podemos también entonces identificar que en el ambiente de control en el que vamos a aplicar los rubros, ya sea a pasivo, a capital, ¿qué otros conceptos podríamos integrar como parte de un ambiente de control? El ambiente de control entonces significa una actitud global en cuanto a tomar acciones eh, en conciencia y garantizar que los directores y la administración le están tomando la importancia y van en función de cumplir con los registros financieros pues de una manera coherente y por tanto dando los resultados esperados para que las operaciones sean registradas y muestren los resultados necesarios. Entonces, podríamos definir que un ambiente de control significa la actitud global, conciencia y acciones de los directores y la administración con respecto al sistema de control interno del pasivo, del patrimonio y de los resultados, así como su importancia en la entidad. Un ambiente de control tiene un efecto sobre la efectividad de los procedimientos de control específicos. Un ambiente de control fuerte, por ejemplo, en uno podría ser los presupuestales estrictos y una función de auditoría interna efectiva que puede complementar en forma muy importante los procedimientos específicos de control. Sin embargo, un ambiente fuerte no asegura por sí mismo la efectividad del sistema de control interno de los pasivos del patrimonio y de los resultados. ¿Qué significa? De que sí podrán estar algunas personas supervisando el trabajo, revisando los documentos, pero sin embargo, pues sí, en algunos momentos podrían escaparse algunos detalles y pues el control ya ahí perdería su efectividad y no significa de que por muy estricto que sea el control interno ya no sea necesario una auditoría o no haya la posibilidad de algún riesgo. Entonces vemos de que los factores reflejados en el ambiente de control incluyen la función del consejo, de los directores y sus comités, las filosofías y el estilo operativo de la administración, la estructura organizacional de la entidad y los métodos de asignación de auditoría y responsabilidad, también el sistema de control de la administración, incluyendo la función de auditoría interna, las políticas del personal y los procedimientos y segregación de los deberes a asumir por las personas encargadas de las operaciones contables.
También el auditor deberá obtener una comprensión del ambiente del control suficiente para evaluar las actitudes, la conciencia y acciones de los directores y la administración con respecto a los controles internos de los pasivos del patrimonio y resultados, así como su importancia en la entidad. Entonces, conociendo un poco también sobre las técnicas y procedimientos aplicables a la auditoría, podemos definir entonces como procedimientos de control, que son aquellas políticas y procedimientos que además del ambiente del control que la administración ha establecido para lograr los objetivos específicos de la entidad. Los procedimientos específicos de control incluyen revisar, reportar, aprobar algunas conciliaciones bancarias, por ejemplo, verificar la exactitud aritmética de los registros, controlar las aplicaciones y el ambiente de los sistemas de información por computadora, por ejemplo, también estableciendo algunos controles sobre los cambios en los programas de la computadora, el acceso a los archivos de los datos, incluso el periodo podría ser en el cual se van a registrar esos datos y garantizar que también la información que se vaya a ingresar a esos sistemas sea coherente en relación a los documentos que soportan las transacciones. Por tanto, se debe también mantener y revisar las cuentas de control, las balanzas de comprobación, aprobar y controlar los documentos y comparar los datos internos con fuentes externas de información, no solamente pues solo las facturas, los recibos, sino que también pues en algún momento alguna fuente externa sería, como en el caso de los proveedores, también hacer como una revisión junto con ellos, unas reuniones en las que se puedan intercambiar información para ir verificando que lo que la empresa tiene bajo su control contable está en concordancia con lo que los proveedores estarían facilitándonos, los datos que nos estarían facilitando en ese momento. Entonces, también es comparar los resultados de las cuentas de efectivo, los valores e inventario con los registros contables, comparar y analizar los resultados financieros con las cantidades presupuestadas. Entonces tenemos realmente que actuar bajo estos procedimientos que no son los únicos, son los que podemos destacar pues como algunos de los más relevantes, pero sin embargo pues son esenciales para ir haciendo una revisión de en qué estado o cómo está funcionando la contabilidad en la entidad. Entonces también podemos conocer de que al desarrollar un enfoque de auditoría, el auditor debe de considerar una evaluación preliminar sobre los riesgos de control, porque el auditor no está interesado solamente en que si se aplican o no se aplican los procedimientos dentro del sistema de contabilidad y control interno, sino que también debe de comprender qué aspectos relevantes de esos sistemas de contabilidad y de control interno están sujetos a algunos riesgos, ya sean riesgos inherentes o de control, y qué es lo que puede proponerse para una mejora o evitar pues alguna anomalía que posteriormente vaya a afectar a la empresa. Entonces, el auditor, para determinar el riesgo de una manera apropiada, debe de determinar la naturaleza, la oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos para dichas aseveraciones. Por lo tanto, pues puede auxiliarse de una pequeña tablita que es la que muestro aquí a continuación, donde se identifica la interrelación de algunos componentes del riesgo de la auditoría y
por lo tanto también el nivel de esos componentes de riesgo que podrían estar siendo identificados, y por lo tanto el auditor debe de garantizar que la evaluación sea, además de objetiva y real, pues se identifiquen algunos tipos potenciales eh, de riesgo que sean relevantes en relación a los estados financieros para hacer sus propuestas de mejora o diseñar unos procedimientos apropiados acorde al sistema contable. Entonces, ¿de qué manera podríamos analizar este pequeño cuadro? Se haría la evaluación entonces del riesgo. Si se identifica que es un riesgo inherente, pues hacemos la clasificación en un riesgo alto, un riesgo medio o de bajo nivel. También la evaluación del riesgo del auditor puede ser en relación a identificar que dentro del nivel de un riesgo bajo, qué medida puede tomarse para solucionarlo. En los casos de estos riesgos, aquí como se observa en la tabla, se refiere que hay una relación inversa entre el riesgo de detección y el nivel combinado de los riesgos inherentes y de control. Por ejemplo, cuando los riesgos son inherentes y de control son muy altos, los niveles aceptables del riesgo de detección necesitan ser bajos para reducir el riesgo de la auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Por otra parte, cuando los riesgos inherentes y de control son bajos, el auditor puede aceptar un riesgo de detección más alto. Aún así, reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Tiene que, además de identificarlo en qué nivel están, pues garantizar un nivel de aceptación que sea bajo, y por tanto pues ellos van a estar sustentados en algunas propuestas de acuerdo a lo que vaya a evaluar en la auditoría, auxiliándose siempre, claro, de lo que tiene que ver con los papeles de trabajo, que es lo que estamos aquí a continuación observando. ¿Y a qué nos referimos con los papeles de trabajo? Recordemos que siempre los papeles de trabajo son aquellas guías a través de las cuales la auditoría establece los procedimientos a seguir dentro de su trabajo como auditor. No me refiero a los procedimientos del sistema de control interno, sino que cómo incluso esos procedimientos de control interno van a estar siendo revisados, evaluados o supervisados por los auditores que estén encargados de revisar las cuentas de pasivo, de patrimonio o de resultados acorde a los procedimientos y políticas de la empresa. Entonces, si van a hacer entrevistas, si van a hacer en algún momento una revisión de los documentos, si se van a hacer algunas pruebas sustantivas, algunas pruebas analíticas, etc. Entonces, podemos reflexionar siempre que los papeles de trabajo son todas las cédulas en donde se deberán anotar su índice de acuerdo al rubro en que se encuentren y la información presentada en esos documentos, y por lo tanto deberá ser referenciada mediante algunos cursos de auditoría. Significa de que si esos documentos fueron revisados en una cédula de auditoría sumativa, pero aún así va a llevarse a una cédula de mayor análisis, pues se tiene que hacer la referencia cruzada que de dónde viene ese previo análisis para poder hacer el cruce de la información
donde ya va a dar al lugar de un mayor análisis, no solamente de la suma, sino que incluso de la verificación de cómo se fue registrando la información, si se registró en tiempo, en forma, si está acorde a la política, en el periodo de pago que establece o de cobro que establece la política contable del control interno, y por tanto pues esa serie de análisis ya tiene que tener una referencia cruzada de dónde se originó el primer análisis para poder desarrollar un mayor enfoque de su evaluación. Entonces, en el proceso de evaluación del control interno, vemos de que existe eh, la comprensión inicial, o sea, los auditores obtienen una comprensión general del control interno mediante la entrevista, la revisión de los documentos y observaciones de los procesos. Esta comprensión inicial, o digámoslo así, este paso, es fundamental porque un auditor no puede partir a analizar o a dar sus opiniones sobre algo que no se conoce. Tiene que comprenderlo, tiene que familiarizarse previamente para poder también determinar cuáles van a ser los instrumentos que va a utilizar para su revisión y análisis a cada uno de los documentos o a los procesos en sí. Quizás algunos no necesiten cédulas de auditoría bastante completas o complicadas, sino que tal vez necesariamente una guía, un cuestionario de auditoría para poder comprender un procedimiento. Pero si los procedimientos ya son un poco los procedimientos del control interno ya son un poco más complicados, quizás el primer papel de trabajo, como es el cuestionario de la entrevista, ya no es el principal, sino que es el que lo está guiando a un análisis aún mayor, donde él va a tener que realizar otras cédulas de análisis o supervisiones directas en los sitios en donde se ejecutan los procedimientos para poder tener un mayor enfoque de todo el proceso y ver desde cómo se está registrando la información, cómo el personal lo está aplicando al momento, su momento operativo, y cómo incluso está siendo informada a las autoridades competentes de ese proceso. Si se les avisa previamente de algún atraso o de algunas anomalías que se dan en la ejecución de las tareas, entonces también él necesita evidenciar, el auditor conocer todo ese procedimiento. Por tanto, pues tiene que también, como otro de los pasos o elementos principales dentro del proceso de evaluación, es la documentación. Significa que debe documentar los sistemas y procesos clave, a menudo utilizando algunos diagramas de flujo, cuestionarios y normativas. Esta documentación no se la va a dar la empresa en ningún momento, refiriéndome por ejemplo a los diagramas de flujo. Puede ser de que también sí le den el diagrama de cómo es el flujo del proceso, pero él, como para poder hacer un procedimiento analítico más específico desde cómo fue el primer paso en el sistema de control interno, cómo está enfocado desde la normativa, cómo se está aplicando y cómo se llega a informar a las autoridades competentes ya como un ciclo bastante global, pues el mismo auditor también haga su propio flujo o su diagrama de la información de lo que en sí el proceso también se viene ejecutando. Desde el nacimiento, como les digo, de alguna orientación, de alguna normativa en cómo se está aplicando y en cómo también el ciclo de ese procedimiento se cierra en cuanto a si hubieron anomalías, a qué nivel se cumplió el proceso o
y sí hubieron incluso oportunidades de mejora en relación al proceso que se está evaluando. Entonces, tiene que después hacerse una evaluación de los riesgos, identificando y evaluando todos aquellos errores materiales en los estados financieros. Pero no solamente desde el punto de vista de los documentos, de las cifras que están registradas, sino que incluso también algunos errores en cuanto a los sistemas de registro, eh, el tiempo incluso en el que se registran las informaciones puede ser mm, eh, situaciones asociadas a estos riesgos y igual lo tiene que documentar para sustentar realmente su evaluación al momento que va a entregar un informe final. Entonces tiene que él, al identificar esos riesgos, realizar algunas pruebas de control para ir verificando qué tan efectiva es la operación y los controles aplicados a esas operaciones que determina el procedimiento de control interno de la empresa. En este caso, estas pruebas de control, como explicaba hace un momento, el auditor tiene que, además de identificar la política, ver con qué efectividad se va aplicando esa política, el tiempo en el que, de acuerdo a lo estipule la política, pues se va cumpliendo, si se están respetando los formatos que determinan en la política, si va con las firmas respectivas al momento de hacer la autorización de algún procedimiento, o si está centralizada la información en una sola persona. Ya desde ahí también podríamos ir viendo que hay un riesgo porque la información contable no debe de ser regida y controlada por una única persona. Entonces desde ahí pues esas pruebas, esos análisis que va haciendo el auditor pues los va tomando en cuenta para poder así determinar su conclusión y en este otro paso de la conclusión de acuerdo a las evaluaciones y pruebas realizadas, él va a estar emitiendo los resultados de esas pruebas para determinar qué nivel de confianza tienen realmente los controles internos. Refiriéndome al nivel de confianza, quiero decir pues en relación a qué tan efectivo se están aplicando esas normas de control interno para los pasivos, para el patrimonio y para los resultados. Si en la mayoría de las pruebas él pudo observar de que había incumplimiento de las normas, de que incluso la información financiera no tenía anomalías en la sumatoria o que la información se registró, eh, como decimos, sin algún error mínimo, entonces pues el resultado de esa evaluación va a dar un alto nivel de confianza, pues porque no se observaron errores eh, en el transcurso de la aplicación de las pruebas. Entonces, puede decirse de que sería un nivel de confianza bastante alto. Pero si vemos de que en el proceso, a pesar que las cifras estaban registradas de manera correcta, pero si ya vino afectando un poco en relación al proceso de registro de la información, que tal vez el sistema informático mm, es un poco tardado, que no genera los reportes en el tiempo que lo solicita el jefe del departamento o el responsable del proceso en sí o la alta gerencia. Si vemos de que también no se están cumpliendo los términos de algunos contratos y las fechas que establecen como registro de esa información de acuerdo a las políticas de la empresa, entonces ya vamos viendo de que ahí el nivel de confianza, a pesar que la información financiera esté ordenada y esté bastante completa, pues no da un alto nivel de confianza, podría ser un nivel medio o un nivel medio bajo. Entonces hay que ver realmente cómo está el sistema de control
en relación a estos procedimientos de la empresa. Entonces el auditor va a evaluar el control interno a las cuentas de pasivo y deberá reconocer claramente cuáles son las cuentas que lo conforman, bajo el entendimiento que los proveedores o acreedores llevan como pares la información que le corresponden reclamar a la compañía en cuestión. Entonces, cuando también dentro de las mismas pruebas de control se realizó el análisis de las cuentas a los proveedores o a los acreedores, incluso algunas que tienen que ver con préstamos de corto o de largo plazo, pues esas conciliaciones, esos reportes de cómo se están efectuando los pagos, el auditor lo puede corroborar con esas personas externas a la empresa y hacer también su diagnóstico de qué tan compatibles están siendo los registros que lleva esa contraparte, ya sea el banco o ya sea el proveedor, en relación a las cuentas que les corresponden y que el auditor en ese momento está evaluando. Entonces, esa también es otra de las medidas importantes a tomar en cuenta para la evaluación del control interno. Entonces, con carácter general para todos los grupos del pasivo, el auditor debe de revisar la política de la empresa auditada en cuanto a los criterios de periodificación e imputación de los ingresos a distribuir en varios ejercicios. Comprobará las bases de cálculo de dichas operaciones, así como la correcta contabilización de los saldos que arrojen las cuentas representativas. Revisará, analizará y documentará los ingresos y gastos contabilizados durante el ejercicio económico para determinar que ninguno de los importes significativos no ha sido personificado, o sea, alterado pues en algún momento. En cuanto a las finanzas y depósitos recibidos, comprobará la necesidad de dichos depósitos y la adecuación de su cuantía, ya sea a lo prescrito por las normas que lo regulan o ya sea también a criterios de razonabilidad si no existen dichas normas. Significa que siempre pues tiene que haber como una normativa o una directriz de cómo estos depósitos deberán ser recibidos y comprobar que los depósitos son de acuerdo a una cuantía específica con la que se ha establecido en algún contrato con ya sea los proveedores o con los bancos, pues si acaso fuese un préstamo. Comprobará la existencia de la necesaria liquidez para proceder a la inmediata restitución de las cantidades recibidas en depósito o fianza de ser ello necesario. Carpeta compartida de la universidad, los ejercicios prácticos que vamos a estar revisando como parte de esta unidad aplicado a los pasivos, patrimonio y capital. Muchas gracias por tu atención. Si tiene alguna pregunta, pues hasta aquí sería entonces, vamos a compartir en el